Iglesia, ¿cómo están? ¿Qué tal familia? Qué bueno saludarles. Están fortalecidos y cubiertos por el Señor porque Él es fiel, Él es bueno, Él cumple su palabra, Él es Padre y somos sus hijos, no porque lo hayamos merecido, sino porque de su propio afecto, de su propia voluntad, Él nos ha escogido y nos toca este tiempo. Sé que han cambiado las situaciones, muchas cosas están siendo diferentes en este tiempo, pero nuestro Dios no cambia. Él no tiene ninguna sombra de variación. Los tiempos pueden cambiar, el hombre está siendo transformado, la iglesia está siendo renovada, pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, esperamos en este tiempo que con lo que estamos viviendo podamos entender que no solamente debemos orar para que Él nos escuche, sino que debemos orar hasta que nosotros escuchemos de Él. Esta va a ser una posición diferente para poder entender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas y creemos que siempre de toda buena dádiva que proviene del Padre es buena, porque el corazón de nuestro Padre es bueno. Vamos a retomar la palabra que hemos estado estudiando la anterior semana acerca de ser valientes y esforzados, tomando como ejemplo a Josué, que tuvo que cambiar su postura de estar como siguiendo a Moisés, sirviéndolo y estando muy cerca de la vida de Moisés, aprendiendo de él. De pronto tiene que tomar el papel de ser el que introduzca al pueblo a la tierra de la cual justamente estaban esperanzados en entrar, y que una generación perdió el poder introducirse a esa tierra y disfrutar de los beneficios de aquella tierra. Josué se esforzó, fue valiente, y esas áreas que él tomó como esfuerzo indudablemente eran para hacer un trabajo, una tarea, era para ser muy valiente, lo que dijimos, para hacer conforme a la palabra estaba escrita y seguir estos mandatos para que pudiera mantener al pueblo con la relación con Dios. Y su fortaleza era saber y confiar que Dios estaba con él. Esto hace de que la presencia de Dios influya fuertemente en el corazón de Josué, el cual toma fuerza y aliento, sabiendo de que había una palabra de parte de Dios al iniciar el camino allá en el desierto, de que era Moisés su mentor quien le estaba instruyendo, ayudando, alentando y animando para que este momento que a él le tocaba vivir pudiera responder adecuadamente. Entonces, creemos que este tiempo que nos está tocando vivir, los que han estado preparándose en el Señor y han estado en una intimidad y han estado convencidos de quiénes son y qué es lo que tienen en Dios, pues estas cosas simplemente son como algo de promovernos a cosas mayores. Así que estamos parados en esto, confiando en que el Señor nos está poniendo en situaciones en las cuales tenemos que esforzarnos y ser valientes. Hemos visto que no estamos llamados a cosas fáciles. Nadie en la Biblia y en la palabra ha sido llamado a hacer las cosas fáciles. Siempre han sido hombres llamados a tener un reto, a tener dificultades, ¿sí? Y Dios nos ha hablado a través de Jesús que íbamos a ser rechazados, perseguidos, malentendidos. Aún a Él mismo no lo entendía y a Él mismo lo persiguieron,
¿verdad? Este tiempo que hemos estado estudiando Juan, hemos visto un poco la historia de cómo Jesús era perseguido. Así que nosotros debemos tener una conciencia de justamente esta posición. No estamos siendo entendidos, estamos siendo rechazados, ¿sí? Pero tenemos que tener una convicción profunda en quien creemos. El avanzar activamente este tiempo en nuestras vidas va a hacer que se presenten conflictos, porque cuando uno avanza es que estás haciendo algo y el conflicto se va a oponer a que tú sigas avanzando. Así que yo te animo con todo el corazón de que no detengas tu avanzar en Dios, ¿sí? Porque los conflictos son parte del avance. Así que cuando tú estás produciendo algo, hay algo que se opone. Así que mantenemos nuestro corazón firmes, amén, para poder continuar la carrera. La palabra valentía se va poniendo en el antiguo pacto para que los hombres se enfrentaran situaciones de guerra, de conflictos, y pudieran confiar en Dios, confiar en la promesa de saber que son un pueblo escogido por Dios, levantado por Dios, para hacer que la voluntad de Dios se cumpla aquí en la tierra. A través de Jesús y en el cumplimiento de su vida, Él pudo satisfacer el corazón del Padre haciendo la voluntad perfecta y agradable de Dios, con la cual nosotros nos hemos beneficiado hoy, ¿sí? Para poder vivir con toda la herencia y con todos los bienes que Cristo los tiene al lado de su Padre. Estos bienes, estas herencias nos pertenecen no por los méritos que hayamos hecho, sino por la gracia. Y en el nuevo pacto se anula la palabra valiente y se pone una palabra de esfuérzate y mantente firme. O sea, la palabra es ahora firmeza. Quiero leer eso como una descripción de lo que significa firmeza. Firmeza es la perseverancia, es la constancia y es la solidez. Nosotros tenemos que tener esta firmeza, siendo fortalecidos en Dios. Lo contrario de la firmeza, ¿sí? Lo opuesto, lo antónimo de la firmeza, vendría a ser la debilidad, la fragilidad, la inconsistencia, la indecisión, la inestabilidad, la inseguridad. Esto es lo contrario de la firmeza. Todas estas palabras de lo contrario a mí me hablan falta de fe, directamente falta de fe, pero la firmeza, el estar constantes, el estar seguros, sólidos, el estar firmes, me habla de una persona que ha adquirido su confianza en Dios y tiene una fe y una certeza absoluta. Y esto es lo que el Señor ahora nos llama a mantener la firmeza en nuestro corazón. El antiguo pacto era un yugo de esclavitud, ¿sí? Llena de instrucciones, reglas, leyes no malas, buenas, ¿sí? Agradables, pero imposibles de cumplir por nuestra debilidad. Este yugo de esclavitud nos tenía sometidos al pecado y el pecado pues nos llevaba cautivos a la muerte. Con Jesús entramos a una ley diferente, la ley del Espíritu, y Él nos introduce a su gracia. Hemos sido introducidos por medio de Jesús a su gracia, y esto es algo que tenemos que entender para poder seguir caminando firmes en nuestro llamado que tenemos. Esta gracia significa que el trabajo, que lo que se tenía que hacer ya fue hecho. Por lo tanto, nosotros nos apropiamos de lo que Él ha hecho
y vivimos creyendo que en Él nosotros podemos tomar y poseer, pero ya no son tierras, ya no son aquellos lugares físicos donde habían gigantes, donde en aquella tierra fluía leche, miel y los frutos eran muy, muy buenos. Ya no se trata de eso, de conquistar esto. Tampoco estamos queriendo conquistar la tierra como una cosa física. Cuando decimos nosotros vamos a conquistar Uruguay, no es esto lo que queremos decir cuando hablamos de querer tener una nación para Cristo. Lo que hablamos es de poder llegar con el Evangelio a la nación en la que el Señor nos ha puesto, a ustedes y a mí. Amén. Pero lo que ahora significa la tierra prometida es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es lo que tenemos que nosotros ahora poseer. Y para eso tenemos que mantenernos firmes. El Señor nos llama a tener firmeza, a fortalecernos una y otra vez en su fuerza y en su presencia. ¿Para qué? Para empezar a obtener los beneficios de una vida en el Espíritu. Entonces la tierra prometida, ¿sí?, a la cual Josué introdujo al pueblo, hoy Jesús en su obra de la cruz nos ha introducido a una vida en el Espíritu y nos ha hecho nacer de nuevo para tener comunión con el Padre, para tener paz y reconciliación con el Señor, pero para tener una vida no de emociones, no de un entendimiento, sino mental, no de algo que produzca simplemente como una voluntad propia, sino que empecemos a entender que nuestra relación principal es la del Espíritu y esa es la tierra a la cual tenemos que poseer. Ahora, ¿cómo hacemos todo esto? Manteniéndonos como se mantuvo Josué, siendo firmes. Vuelvo a repetir, perseverantes, constantes y sólidos. Esa es la manera en que vamos a empezar a ver que en el Espíritu podemos disfrutar de los frutos como aquel pueblo cuando fue introducido a la tierra prometida, disfrutó de los beneficios que ellos nunca habían, ni siquiera sembrado, ni nunca se habían preocupado para que estos frutos produzcan, sino que ellos fueron y tomaron simplemente y disfrutaron de aquella tierra. Pues hoy nosotros tenemos una vida nueva en el Espíritu y tenemos que poseer esa vida en el Espíritu, porque es una vida en abundancia, ¿sí? En Efesios 4:17 vamos a ver, Efesios 4:17. Esto pues les digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Más ustedes, qué lindo es esta parte porque hemos andado en otro tiempo de esta manera, pero hoy nos recomienda ya no vivir simplemente guiados por emociones y por la voluntad de nuestra mente. Dice el 20, mas ustedes no habéis aprendido así a Cristo, qué bonito. Así en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y luego hace unas instrucciones de cambios de actitudes que tenemos que tener si ustedes lo van leyendo, pero lo principal de esto es que hemos sido enseñados de una manera diferente y solamente Jesús y Dios nos va a enseñar en el Espíritu, porque Él es Espíritu y el que tiene que mantener
sí, en raya y en línea, es el alma y las emociones y nuestra vana manera de vivir en la cual nosotros hemos crecido. Esto para Dios es vano, no tiene significado, no tiene sentido. Lo que nuestra alma caprichosamente a veces quiere hacer, tiene que empezar a entender los beneficios de vivir en una tierra en la cual se produce leche y miel y hay descanso. Tenemos que entender que esta vida es simplemente donde podemos morar para tener reposo y poder tener el cumplimiento de la voluntad de Dios en nosotros. Así que no es algo físico lo que tenemos que poseer, es algo de una vida en el espíritu, como dice acá, ¿sí? Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este es el nuevo hombre, una nueva criatura, algo que ha nacido en nosotros. El espíritu está siendo renovado, ¿sí? Y lo tenemos que cada día afirmar, ser constantes, ser sólidos y ser perseverantes. Así que lo contrario de esto es falta de fe. ¿Sí? Si estamos en debilidad, en fragilidad, si no estamos siendo muy consecuentes, si estamos inestables, indecisos, inseguros, entonces esto no nos va a traer un buen fruto. Tenemos que disfrutar de lo que el Señor ha hecho en la cruz. Esto es algo que tenemos que nosotros empezar a entender, ¿sí? Dios nos coloca en lugares espaciosos, ¿sí? Deleitosos, para permanecer en ella firmes. La salvación es eso. La salvación es un lugar espacioso, de un lugar estrecho, de un lugar donde ya no estás muy cómodo. Dios te transporta a través de la gracia, ¿sí? A través de la sangre de Cristo te transporta, a un lugar espacioso para disfrutar de la vida en Él. Esfuércense, dice el Señor, ¿sí? En 2 Timoteo 2:1, esfuércense en la gracia. Vamos a leer este versículo. 2 Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esto lo tenemos que hacer ¿cuándo? Una vez al año, o cuando se nos ocurra, o cuando toda esta pandemia se aumente, o cuando haya más catástrofes, cuando haya más, no sé, trastornos en la parte humana y trastornos en lo que viene a ser terremotos, inundaciones. O sea, ¿qué vamos a esperar para estar firmes y constantes? Esto es todos los días. Es todos los días, esté bien o esté mal, esté la pandemia o no esté la pandemia, esté el virus o no esté el virus. Sí, nosotros tenemos que estar firmes todo el tiempo, en tiempos buenos y en tiempos malos, porque ese es nuestro llamado, eso es lo que Dios ha puesto en nosotros como naturaleza. Nosotros no buscamos estar firmes o hacer algo cuando las cosas se alteran. No, nosotros estamos preparados para cuando las cosas se alteran, porque tenemos que estar constantes y firmes. Y dice acá, Pablo alentándolo a Timoteo, le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos que debe hacer, debe trabajar primero, ¿sí? Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. No hay cosa que venga a nuestras manos sin una consecuencia. Tampoco algo que venga a nuestras manos sin haberla trabajado. No vamos a tener nosotros fruto si no hemos tenido un tiempo de trabajo. Para participar del fruto, ¿qué debemos hacer acá? Dice que como el labrador debemos trabajar. Y el atleta, pues no es atleta
de la noche a la mañana, ¿no? Entendemos que el atleta se prepara, ¿sí? Y se priva de muchas cosas para poder lograr el objetivo. Y el soldado, indudablemente, no es de la noche a la mañana a enfrentarse a un enemigo o tomar un arma. Él es preparado, es capacitado y es puesto pues después en prueba cuando él ya tiene todo, la capacidad para enfrentar la situación. Lo mismo nosotros, no debemos sorprendernos, ¿sí? De todo lo que estamos viviendo. Tenemos que tomar firmeza, estar seguros, esforzarnos en la gracia, estar firmes en el Señor. Eso es lo que la palabra dice en Filipenses, estar firmes en el Señor. No viene de otra manera la firmeza, o sea, la firmeza solamente es del Señor en nuestras vidas. De eso se trata. No podemos nosotros hacer una lucha carnal, ¿sí? Sino que nuestra lucha es espiritual y nuestras fuerzas vienen del Señor. Vamos a leer Filipenses, que lo tengo acá. Filipenses, ¿sí? 3:20. Dice la palabra: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto es algo que nosotros tenemos que mantenernos firmes, en que no estamos sujetos a esta tierra. Nuestra ciudadanía no es de este lugar y tenemos que tener convicción de esto. Cuando Pablo alentaba a Timoteo, él estaba en la cárcel, él escribía sus mejores cartas en aquel lugar y nunca sintió que estaba sin hacer la voluntad de Dios. En ese lugar él fue usado grandemente. En ese lugar él pudo escribir las mejores revelaciones para la iglesia hoy en día. En el lugar de la prueba, en el lugar del sometimiento que el hombre le puso, ahí el Señor obró grandemente en él y él mismo no se sentía preso, él se sentía más bien libre. ¿Por qué? Porque tenía una conciencia de que no pertenecía a esta tierra, su ciudadanía era otra. Tan hermoso es entender esto, que nos va a ayudar a no aferrarnos de las cosas materiales. Vamos a ser como desprendidos, generosos en todo lo que tengamos, en todo lo que el Señor nos brinda, porque no estamos haciendo riquezas en esta tierra. Estamos trabajando para que el reino de Dios se manifieste, se extienda. Y esto es lo que tenemos que cada día nosotros afirmar en nuestro corazón. Entonces, Efesios 3:16, ¿qué nos recalca? Efesios 3:16. Dice la palabra: para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente, capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Estas son las riquezas que tenemos que nosotros empezar a introducir en nuestro hombre interior. Dice la palabra, ¿para qué? Para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior. Mantenernos firmes, amén. Mantenernos firmes en la libertad con que Cristo nos ha llamado. Eso dice Gálatas 5:1. O sea, ya no estamos bajo el yugo de esclavitud. ¿Sí? Y si ha habido en tu vida cosas que has hecho para el Señor, como te prometí, Señor, tengo que hacerlo, si no, no va a suceder en mi vida, o no estoy cumpliendo con tal cosa, por eso me está yendo mal, pues esa idea la tienes que sacar. La tienes que sacar, porque lo que tú y yo hacemos aquí en la tierra, es por amor a Dios.
no para que Él nos bendiga, y hemos sido bendecidos. Lo hacemos por amor a Dios. Y si alguna vez fallamos, pues no es que viene la maldición, ¿sí? Retenemos simplemente nuestro proceso, pero el Hijo de Dios se levanta y vuelve a hacer las cosas. Ese es el que se mantiene firme, vuelve a levantar las miradas al Señor y se mantiene firme y camina hacia adelante. Estar firmes todos nosotros en un mismo espíritu, qué lindo, un mismo espíritu. Sí, este tiempo estoy orando para que en la casa haya un mismo espíritu, un mismo sentir en nosotros, que seamos conscientes de que tenemos un mismo llamado, una misma fe, un mismo bautismo, un solo Padre. Después la palabra dice que tenemos que retener, ¿sí?, con firmeza la doctrina, la palabra de verdad. O sea, no vengamos con fábulas, no vengamos con sueños interpretados, ¿sí?, de una noche que pasamos, sino que la palabra sea guardada en nuestro corazón como una doctrina, pero reteniéndola como una sana doctrina en nosotros. Y esto pues nos va a hacer que mantenernos firmes, sin fluctuar. No vamos a ser como los niños que van de la mano con quien quieren y vamos a ser llevados, ¿sí?, por donde los demás quieran llevarnos. Tenemos que saber en qué estamos creyendo y para eso tenemos que estudiar, ¿sí?, empezar a tener una madurez, un tiempo de reflexionar incluso en Dios, meditar en Dios y poder afirmar y retener la doctrina. ¿En qué cosas más tenemos que estar firmes? Firmes en retener la esperanza y la confianza. Eso dice Hebreos 3:6. O sea, hay una esperanza, hay confianza en lo que estamos viviendo. Amén. Firmes en nuestra vocación. Esto significa nuestro llamado. Tenemos que estar firmes. Hemos sido llamados por el Señor. En 2 de Pedro dice esto, 1:10. Ahora, en 1 Corintios 15:58 dice que tenemos que estar firmes y constantes. Firmes y constantes. Firmeza es cuando sales de alguna situación complicada, tú te mantienes de pie y sigues haciendo lo que Dios te manda a hacer. Esas son las personas que han puesto su confianza en el Señor. Amén. En 1 Corintios 1:24 lo vamos a leer, ¿sí? 1 Corintios 1:24. Vamos a ir allá. La palabra dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sí? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Quiénes son los que están llamados? Los más despreciados, los más débiles, ¿sí? Los rechazados, los que la sociedad a veces ha marginado. No todos, hay algunos que son realmente personas que han sido llamadas por el Señor, como el caso para mí, Pablo, ¿sí? Un hombre muy entendido en la Escritura, muy conocedor, muy instruido, ¿sí? Pero no todos venimos así, no todos tenemos riquezas, no todos venimos de una familia noble, pero Dios nos ha llamado y debemos mantenernos firmes en aquel llamado, en aquella vocación que tenemos en el Señor, ¿sí? ¿Qué dice Colosenses 4:12? Colosenses 4:12 nos habla de esta firmeza también que el Señor nos pide que tengamos, ¿sí?, para poder continuar la carrera que tenemos por delante. ¿Qué dice Filipenses 4:12? Dice, Colosenses, está bien. Les saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estén firmes. Y me gusta la oración, sí, de este hermano que hace, y que Pablo lo menciona. Dice, él oraba
para que estemos firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Tremendo. O sea, hay alguien que entendía la manera de orar y la manera de pedir. Tenemos que incluso en eso nosotros ensancharnos y cambiar nuestras perspectivas, ¿sí? De creer que vamos a ser inmunes a ciertas cosas. Pero si nuestra ciudadanía no es esta, ¿de qué debemos ocuparnos en este tiempo entonces? De hacer de que nuestro hombre interior vaya entendiendo, ¿sí?, la voluntad del Padre. Para esto nos mantenemos firmes, ¿sí? Nos mantenemos firmes. No nos distraigamos de aquello que Dios nos ha llamado a hacer. No somos personas que tenemos que vivir afanados, ¿sí?, con lo que el mundo está viviendo ahora. No tenemos que entrar a esta desesperación que el mundo está viviendo. Tenemos que tener el corazón confiado en Dios, ¿sí? El hombre hoy en día está sometido a pensamientos de hombres y sabemos que tenemos que de una u otra manera nosotros cuidarnos, pero no estamos sometidos a las reglas humanas, ¿sí? Estamos para hacer en la tierra la voluntad del Padre. Y si este tiempo nos tocó una situación difícil como iglesia, pues nosotros debemos mantenernos firmes. Yo no sé cómo hubiésemos respondido en los tiempos en los que Israel pasó con Josué, en que Israel pasó en Egipto con José, ¿sí? O las batallas que tuvo David, o Babilonia sometiendo al pueblo de Israel tantos años, 70 años. Yo no sé cómo íbamos a responder o cómo respondiésemos a lo que vivió el pueblo al principio de la iglesia, cuando fue perseguida, cuando eran sometidos a persecuciones duras, trágicas, en las que ellos daban su vida por Cristo. No había tregua en aquello, no había forma de parar, ¿sí? Eran medidas duras y fuertes para la persecución de los cristianos. Yo no sé cuál hubiese sido nuestra respuesta, ¿sí? Si hubiésemos estado orando para que el Señor nos libre de los romanos, nos libere de los romanos, o estaríamos realmente aprovechando el tiempo de hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Yo no sé cómo íbamos a responder en esas circunstancias. Así que eso me lleva a preguntarme, Señor, quiero responder adecuadamente en este tiempo a lo que el mundo está viviendo. No quiero estar sometido a los pensamientos del mundo. Las noticias que hoy se brindan, sí, están muy llenas de especulaciones y hay cosas que no son tan ciertas. Entonces tenemos que un poco ampliar, ¿sí?, nuestro espectro y hacer de que podamos manifestar lo que el Señor quiere, manteniéndonos firmes en lo que creemos. Queremos dar respuesta a este tiempo, ¿verdad? A tomar la tierra que el Señor ha prometido, ¿sí? El vivir en el Espíritu. El estar en el Espíritu te hace habitar seguro. El estar en el Espíritu te hace habitar en reposo, ¿sí? Y disfrutando de lo que el Señor ha hecho en la cruz. Esa es la gracia. Entonces, la tierra prometida hoy es la vida en el Espíritu. Y esa vida la obtenemos a través de la gracia. ¿Y cómo vamos a mantenerla? Estando firmes. Así que aliento una vez más sus vidas, sus corazones, para poder continuar la carrera que tenemos, ¿sí? Y no decaigamos. Aliéntese tu corazón. No desmayes, porque estamos viendo la bondad del Señor en esta tierra. En esta tierra estamos viendo su bondad. Amén. Los amo. Reciban un fuerte abrazo. Hasta la próxima semana, esperando que ya muy pronto nos podamos reunir de la manera en que lo hacíamos habitualmente. Amén. Dios los bendice.